ביצני אדוני על במנוחות נפשי שוגע חני ומגלת צדק. Padre, en esta mañana nos aproximamos, Padre, a tu palabra, venimos a tu palabra. Tu palabra, Padre, nos revela tu reino donde tú expresas, Padre, tu soberanía. Tú tienes la autoridad sobre todo, nuestro Padre. En este reino tú expresas tu justicia, expresas tu amor. Y para nosotros, nuestro Rey es motivo de gran alegría y esperanza para todos nosotros, tus hijos. Es bueno, Padre, y es maravilloso aprender, recordar que somos parte de este reino. Somos tus reyes, sacerdotes, y que podemos, Padre, bendecirte con nuestras palabras. Oh Rey Altísimo, que tu reino, nuestro Padre, se manifieste en nuestras vidas, en nuestra emuná, se manifieste en la tierra, como tú lo has planeado, Padre. Venga tu reino y que sea pronto y en nuestros días. Hoy vamos a hablar de el rey. ¿Quién es el rey? Comenzamos hablando esto en el libro de Isaías. El libro de Isaías, del profeta judío Isaías, o del profeta de Israel Isaías, todo el libro de Isaías habla de el reino. Así como el libro de Matityahu habla del reino. Son profetas que se especializaron en hablar de el rey y del reino. El profeta Isaías, como vimos en el mensaje anterior, él habló de quién es este rey. Este rey es un niño que nos ha nacido, un bebecito, pero ese bebé tiene el reino sobre sus hombros, tiene la autoridad. Él es el rey de este reino. Hoy vamos a ir a ver al profeta Miqueas. El profeta Miqueas profetizó que un gran rey vendría a Israel. Un gran rey, un maravilloso rey, un rey soberano, un rey sobre todo. En el capítulo 5 del libro de Miqueas, Miqueas profetizó de este grandioso rey, de este gran rey. Israel tuvo una monarquía, pero igual que el sacerdocio, habían problemas en esta monarquía, y el problema era la muerte. Así como habían problemas incluso en el Cohen Gadol, de la casa de Aarón, que la muerte paraba sus ministerios, por buenos o por decadentes que fueran. En el reinado pasaba lo mismo. Sin embargo, Miqueas profetizó de un gran rey, un rey eterno, que vendría a Israel. Y esto es diferente, porque este rey incluso vencería la muerte. Y Miqueas 5:2 dice: pero tú, Beilehem, cerca de Efrat, muy pequeña para estar entre los clanes de Judá, de ti saldrá uno para que yo sea rey en Israel, cuyos orígenes están antes de los días de este mundo, allá en la eternidad pasada. Impresionante el origen de este rey. Tú, Beilehem, Belén, que era de la casa de David, cerca de Efrat, una ciudad muy pequeña, para estar entre los clanes de Israel. De ti saldrá uno para que yo sea rey en Israel, cuyos orígenes, ¿cuáles son los orígenes de este rey? Antes de los días de este mundo, allá en la eternidad pasada. Está hablando de uno que nacería en Beilehem, nacería, pero él es eterno. Nacería, pero sus orígenes están antes
de los días de este mundo. Cuando estudiamos hace unos 5 años atrás los escritos del discípulo amado, que la mayoría dice que es Juan, pero cuando uno lee la Bet Sorá de Yohanan, no dice que el discípulo amado sea Yohanan, sino que el discípulo amado es Eleazar, el conocido Lázaro. Eleazar estaba enfermo, y Yeshua dijo, bueno, la enfermedad de Eleazar no es para muerte, sino para que la cabot, la gloria de Elohim sea manifestada. ¿Qué era que decía Yeshua con esas palabras? ¿Cómo así que la muerte de Eleazar era para la cabot del Eterno? No era para morir como mueren todos los hombres. O sea, Yeshua ya estaba diciendo, esta muerte es para resucitar, pero tiene un fin. Eleazar no es uno que va al Sheol, a la muerte de Eleazar no va al Sheol, sino que Eleazar va hasta allá a la eternidad pasada. Hace un viaje en el tiempo, prácticamente, para poder revelar este rey, para poder entender a este rey, para poder entender quién es Yeshua, quién es el rey eterno. Claro, nosotros sabemos que el rey eterno es Adonai. Cuando Eleazar, que es el autor de los escritos que conocemos como Yohanan, él da el relato en la Bet Sorá y él dice, en el principio, antes de Bereshit, en el principio, cuando no había nada, antes de la creación, en el principio era el verbo, y el verbo era Elohim, y el verbo era Elohim, y este verbo fue el que se hizo carne. Este Elohim que estaba ya en el principio, en la eternidad, es este que está aquí con ustedes. O sea, lo que hace el discípulo amado es revelar a este Rey eterno. Aquí Miqueas ya nos estaba presentando que en Beilejen iban a ser alguien que sería un gran rey. Los orígenes de este rey son antes de los días de este mundo, allá en la eternidad pasada. Y si uno quiere entender eso, pues tiene que leer toda la Bet Sorá de Yohanan. Ahora, los sabios reconocieron la estrella que apareció cuando nació Yeshua y se dieron cuenta de que la profecía de Miqueas se había cumplido. Todos ellos conocían estas profecías, estaban a la espera de un rey. Hacía 400 años las monarquías o la monarquía de Israel había terminado, 400 años atrás. Y había una promesa de que vendría un gran rey para Israel. Todos estaban a la expectativa, especialmente cuando Yehudá estaba dominada por el imperio romano. Necesitaban un rey que los liberara del imperio. Y por eso ellos habían estudiado y conocían perfectamente las profecías. Cuando los sabios reconocieron esa estrella, se dieron cuenta de que esta profecía de Miqueas se había cumplido. Por eso ellos se dirigen justamente hasta Beilejen. No era que no supieran, no sabían exactamente la ubicación, pero ya sabían que era en Beilejen. Y cuando preguntan, entran a Jerusalén a preguntar, bueno, ¿dónde ha nacido el rey de los Yehudim o el rey de los Yahuditas? El rey de los Yehudim, porque su estrella hemos visto. Los que oyeron la pregunta no estuvieron, vamos a indagar, vamos a preguntar, sabían, inmediatamente respondieron en Beilejen, porque así lo escribió el profeta, o sea, el profeta Miqueas. En el libro de Matidyahu capítulo 2, 1 al 6 dice, después que Yeshua nació en Beilejen, se cumplió la profecía de Miqueas en la tierra de Yehudá, conforme lo profetizaba aquí Miqueas 5:1. Durante el tiempo que Herodes era rey, hombres sabios de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el recién nacido rey de los Yehuditas? Pues vimos su estrella en Oriente y vinimos a adorarle.
Cuando el rey Herodes, era el rey. Cuando el rey Herodes oyó esto, se molestó, al igual que todos en Jerusalén. Llamó a todos los principales Coanín, a los soferín, a los escribas, escribanos, maestros de la Torá, rabinos del pueblo, y les preguntó con ansiedad, ¿dónde nacerá el Mashiach? ¿Dónde nacerá el Mashiach? Si estaban preguntando era por el rey. Bueno, es que el Mashiach es el rey. El asunto es que este entendimiento lo tenían ellos. Y cuando se habla del Mashiach, no solamente se habla de un hombre. Hablar del Mashiach es hablar del mismo Elohim. La mesianidad de Yeshua tiene que ver con la divinidad. O sea, si Yeshua no es el ungido de Elohim, no es el portador de la presencia de Elohim, no es el Mashiach. Porque el Eterno estaba diciendo que nacería una persona, a través de él iba él a ejercer el reino, como dice aquí el libro de Miqueas. Pero tuve Beilejen cerca de Efrat, muy pequeña para estar entre los clanes de Israel. De ti saldrá uno para que yo sea rey. De ti saldrá uno para que yo sea rey. Hablando de la encarnación, cómo el rey Elohim y el reinado de Elohim se encarnarían en la persona del Mashiach. Y aquí pregunta Herodes ahora, ¿dónde nacerá el Mashiach? Y ellos respondieron en Beilejen de Yehuda, porque el profeta escribió, o sea, el profeta que estamos leyendo, Miqueas, él había escrito esto. Y tú, Beilejen, en la tierra de Yehuda, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, pues de ti saldrá el rey, que será pastor de mi pueblo Israel. Bendito el Eterno, mis hermanos, por este maravilloso rey. Desafortunadamente, en ese momento, Israel ya tenía un rey. Y aquí estamos hablando de Herodes. Pero el rey Herodes era el rey que los romanos habían puesto en el trono. Herodes tampoco estaba ahí para quedarse eternamente en el trono. Ahora, cuando Herodes, que era el rey, escuchó de los sabios acerca de este rey, acerca de un rey con semejante descripción, un rey que venía de la eternidad, un rey que era antes del mundo, antes de los tiempos, un rey que sería eterno, se puso celoso. Claro, es que no era para menos. Y finalmente decidió asesinar a todos los niños pequeños de 2 años o menos, porque según él no podía permitir que se levantara otro rey. Él era el rey. Pero es que el rey legítimo es este rey que ha nacido en Beilejen. Él no solamente será el rey, es que él ya es rey. Él es rey desde la eternidad, desde antes de los tiempos. La preexistencia de Yeshua, la preexistencia del Mashiach. El Mashiach es eterno, que nace en la tierra como hombre, como dice Isaías, como un pequeño niño, pero ese niño trae el reino sobre sus hombros. Aunque era un bebecito, ya era el rey. Cuando nace, ya era el rey. Él es el rey. Él es el rey, él reina, él reinará. Aquí en Matitiahu 2:16 dice, cuando Herodes descubrió que había sido engañado por los sabios se fueron por otro lugar, no regresaron. Se enfureció y ordenó que todos los niños de 2 años o menos en Beilejen, donde había nacido el rey, y en todos sus vecindarios fueran asesinados, de acuerdo con el tiempo que pasó desde que los sabios lo descubrieron. Pero Herodes no era eterno. Sabemos que la familia real, o sea, Joseph, Miriam,
tuvieron que huir por la advertencia de un malaj. Huyeron a Misraim, huyeron a Egipto. Estuvieron un buen tiempo en Misraim, cerca de unos 8 años aproximadamente viviendo en Misraim. Sus primeros añitos, cuando Herodes murió, entonces Yeshua y la familia real pudieron regresar nuevamente a la tierra de Israel, sin peligro. Hoy, este verso, mis hermanos, parece que fuera normal, lo hemos leído muchas veces. Que la familia real, o sea, la familia de Yeshua, regresaron a la tierra de Israel. O sea, era muy conocido. Sabemos que Roma fue la que cambió después del año 132 a Palestina, la tierra de Israel. Pero siempre apareció Eretz Palestina, Eretz Zion, la tierra de Palestina. Pero la palabra me dice que esa era la tierra de Israel. Esa es la tierra de Israel. Cuando pasó el peligro, entonces ellos regresan nuevamente a la tierra de Israel. Ahora pasarían muchos años antes de que Yeshua fuera reconocido nuevamente como rey. Los sabios ya conocían por la estrella, por las profecías, el nacimiento del rey. Ya el rey ahora había nacido. Este rey eterno, este rey que viene desde la eternidad, desde antes de este mundo, ya había nacido. Ahora regresa a la tierra de Israel, pero pasan muchos años para que él se dé a conocer. En los primeros días de su ministerio, uno de los discípulos de Yeshua, que es Netanael, él lo vio. Netanael, cuando Yeshua había llamado ya a su equipo, estaba llamando a su equipo, Netanael, él dijo: Rabí, tú eres el Ben Elohim, tú eres el rey de Israel. Él no es solamente el rey de los Yehudim, él también es el rey de Israel. Y Natanael, él lo vio, él reconoció: tú eres el Ben Elohim, tú eres el Bar Elohim, tú eres el contenedor de Elohim, tú eres el contenedor del rey, tú eres el rey de Israel. Esto es maravilloso, poderlo ver, mis hermanos, es maravilloso. Muchos creen que el rey nació o apenas comenzó a formarse ahí. No, él viene desde la eternidad, es el rey eterno. Nace y cuando nace ya fue reconocido como rey. Siempre fue rey. Mucho pueblo yehudí todavía espera que él venga como rey. O sea, que apenas venga a ser coronado como rey. No, Yeshua ha sido coronado como rey hace mucho tiempo. Él es el rey que se está manifestando, que se está revelando, que está viniendo, que está estableciendo tu reino. Ahora, algún tiempo después, Yeshua entró en Jerusalén. ¿Cómo entró en Jerusalén? Bueno, montado en un borrico, montado en un burro, pero eso era también el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Cuando los israelitas gritaron, cuando vieron a Yeshua viniendo en ese borrico, recuerdan el pueblo gritando: Barú Abba Hamelech Beshen Adonai, Barú Abba Hamelech Beshen Adonai. Bendito el rey que viene en el nombre de Adonai. Shalom en el cielo y gloria en las alturas. Eso es Angilel 19:38. Barú Abba Hamelech Beshen Adonai. Bendito el rey que viene en nombre de Adonai. Bendito el rey que viene y trae el nombre de Adonai. Trae la presencia de Adonai.
trae la Shejinah de Adonai, trae el reinado de Adonai, trae al rey Adonai. Baru Abba Hamelech Beshen Adonai. Venir en el nombre de Adonai es venir trayendo su presencia. Como Yeshua dice en Yohanan 14:6. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él trae la presencia del Todopoderoso. Y el pueblo estaba gritando, bendito el Rey que viene en el nombre de Adonai. Qué maravilloso, mis hermanos, poder ver el reinado de Yeshua. Shalom en el cielo y gloria en las alturas. El pueblo de Israel en ese momento esperaba que Yeshua fuera un líder político que derrocaría el gobierno romano. Ellos estaban ya aproximadamente unos 160 años bajo el reinado romano. Trabajaban para Roma, eran unos esclavos de Roma. Habían salido de la esclavitud de Misraim, pero ahora estaban en la esclavitud romana en su misma tierra. Eso era motivo de preocupación. Y ellos querían, bueno, si el rey viene, si él es el rey, entonces él tiene que derrocar ese gobierno romano. Pero él tiene su agenda. Este rey tiene su agenda. Primero tiene que venir a morir por nuestros pecados, o sea, por los pecados de Israel, por los pecados de Yehudá y por los pecados de todos los que creen en él en las naciones. Cuando Yeshua muere ahí en el madero de ejecución romana, entonces ahora entendemos por qué ahí no había religión romana. No, era un imperio político y ellos como políticos tenían sus modos de ejecución como los que hubo recientemente en el tiempo de la Inquisición. Cantidad de armas para dar muerte al pueblo yehudí. Bueno, Roma también tenía aquí. Y cuando Yeshua muere en este madero de ejecución romano, no de la Iglesia Católica Romana, ahí ni siquiera existía eso, pero sí como imperio. Pero Yeshua muere en este madero de ejecución romana para expiar los pecados de Israel, pero también de toda la humanidad. Y se colocó una señal sobre su cabeza para burlarse de él. Dice Mateo 27:37, por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. Este es Yeshua de Nazaret, el rey de los Yehudim. Este es Yeshua de Nazaret, el rey de los Yehudim. Esto fue lo que se escribió. Yeshua HaNazaret Bemelech HaYehudim. Yeshua el Nazareno, el rey de los judíos. ¿Quién es él? El rey de los judíos. Los judíos estaban ahí presentes, el pueblo judío estaba ahí. Los sabios habían dicho que él primeramente venía como el rey de los judíos. Natanael lo ve como el rey de Israel. Él está muriendo y hay un letrero donde está escrita la causa de su condena. No es que él decía ser el rey de los judíos, él es el rey de los judíos. Él es el rey esperado, él es el rey eterno, el rey de la eternidad. Esta fue la última vez que se mencionó su realeza durante su vida terrenal. En su nacimiento, en su ministerio y en el final de su vida, cuando él está completando su obra redentora. Para nosotros no hay duda. Para mí no hay duda. Para usted espero que tampoco haya duda. Sabemos que Yeshua vendrá otra vez. Y Yeshua reinará sobre toda la tierra para siempre. Y Yeshua es el rey de la eternidad antes de este mundo.
El profeta Isaías profetizó que vendría, que nacería, que ese bebé tendría el reino sobre sus hombros. Miqueas dice que nacería en Beilehem. Los sabios lo vieron como el rey de los Yehudim, sus discípulos lo vieron como el rey de Israel, y en su muerte quedó escrito que él es el rey de los Yehudim. Y sabemos que él vendrá otra vez, y él vendrá como el rey, como revela el libro de Revelación 5, 12, 13. Y decían a gran voz: digno es el cordero sacrificado de recibir el poder, las riquezas y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la adoración y el servicio. Y a toda criatura que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todo lo que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono, es decir, al Cordero, bendición, honor, gloria y alabanza, y el reino por toda la eternidad. Esta porción, al que está sentado en el trono, es decir, al Cordero, honor, gloria y alabanza, y el reino por toda la eternidad. Bendito eres, Yeshua, porque tú eres nuestro Rey, de eternidad a eternidad. Tú eres el Rey desde antes de este mundo. Tú eres el Rey que nace en Beilehem. Tú eres el Rey de los Yehudim. Tú eres el Rey de Israel. Quedó escrita la causa de tu muerte por ser nuestro Rey. Regresarás como el Rey y tomarás este reino por toda la eternidad. Pero mucho antes de su reinado eterno y ministerio terrenal, cuando aún era un bebé, cuando era un bebecito recién nacido, Yeshua fue reconocido por los sabios como el Rey. Un bebecito, bueno, eso fue lo que profetizó Isaías, que este bebecito sería el Rey. ¡Qué maravilla! Cuando vienen todos estos sabios con regalos y le traen oro, le traen incienso, le traen mirra, pero también muchas riquezas. Recuerdan que estos sabios venían de parte de Daniel, era trayendo los tesoros de Daniel al rey. Oro demostrando la divinidad, incienso, su sufrimiento, su muerte, mirra mostrando su resurrección. Ya estaba mostrando el ministerio, proféticamente, lo que pasaría con nuestro rey. Hoy nuestro rey es el rey del resucitado. Ya él no puede morir, ya la muerte no le afecta. Cuando leemos el libro de Isaías, el profeta Isaías, todo el libro del profeta Isaías, los 66 capítulos del libro de Isaías, todo habla de el reino de Elohim, del reinado universal de Elohim. Pero ahí es bien difícil poder entender, bueno, ya lo que el Ruach nos ha mostrado, cómo este reinado pasaría a través de este pequeño bebé. Isaías 32, 1, 4 dice: hay un rey que reinará justamente y príncipes que gobernarán con rectitud. Un hombre será como refugio de viento, protección contra la tormenta, como arroyos de agua en suelo árido, como sombra de gran peñasco en tierra fatigada. Los ojos de aquellos que miran no serán cerrados. Los oídos de aquellos que oyen prestarán cuidadosa atención. Los corazones de los débiles aprenderán a escuchar. Las lenguas de los tartamudos estarán listas para hablar shalom. Aquí habla de el reinado mesiánico, que poco a poco se está desplegando. Hoy hemos sido llamados, y bendito el Eterno porque está trayéndonos la luz de nuestro Rey.
poderlo entender mejor, poder entender mejor su reinado, su persona, las profecías, los profetas que hablaron. Poco a poco se está desplegando este entendimiento y ya lo vemos desplegándose entre nosotros cuando miramos la situación actual. Esto es parte del reino, o sea, las profecías que nuestro Padre habló es parte de la administración de este reino. Incluso las guerras, todo esto es parte del reino, es parte de la manera como nuestro Padre administra su reino. Y es maravilloso ver cómo hoy esto es mucho más fuerte. Especialmente lo vemos desplegándose entre los hijos de Elohim. Cómo el Eterno está despertando a sus hijos, cómo el Eterno está trayendo revelación a sus hijos, cómo el pueblo se está dando cuenta de que de verdad él es el reino de Yehudá. Incluso Yehudá se está dando cuenta de esto, que Él es el rey de Israel, como Israel nos estamos dando cuenta. Y muchos en las naciones se dan cuenta de que Él es el rey de Israel. Y como el rey de Israel está llamando súbditos a su reino, a Israel. Vemos el cumplimiento de estas promesas, vemos el cumplimiento de estas profecías, pero serán reveladas en su totalidad cuando nuestro rey regrese en su plena kabod, en su gloria, en su Shekinah. Ya no vendrá como vino la primera vez. El libro de Ezequiel 37:22 dice: yo los haré una nación en la tierra, sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos. Aunque Él es el rey de Judá y Él es el rey de Israel, nos dice el profeta que esta división pronto terminará. Yo los haré una nación en la tierra, o los haré un reino en la tierra. Recuerden que Israel fue creado por el Eterno para que Israel sea su monarquía, no solamente una monarquía, sino para que Israel sea su monarquía, para que Israel sea su reino y él pueda reinar. Somos la nación que hemos sido escogidos para establecer la monarquía de nuestro Padre. Yo los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos. Ahora, ¿se ha hecho realidad esta profecía? No, todavía no se hace real de manera plena. ¿A quién se aplica esta profecía que está aquí en Ezequiel 37:22? Se aplica al pueblo de Israel. Incluso se aplica a la tierra de Israel. Siempre hemos hablado tanto de Israel como de la tierra de Israel. Y aquí esta profecía se aplica a ambos, tanto al pueblo como a la tierra. Esto, mis hermanos, es imposible atribuirlo a la iglesia. Aunque claro, en las doctrinas del reemplazo forzan para dar tal entendimiento. Pero esta profecía no se refiere por ningún lado a la iglesia. Yo los haré una nación en la tierra, sobre las montañas de Israel, o sea, en Eretz Israel. Él hará algo maravilloso en esta tierra física. Y cuando Él nos haga una nación en la tierra, vemos lo que está pasando hoy día de la Aliyá, de más de medio pueblo yehudí, que está entre las naciones y ha regresado. Pero vemos cómo en estos últimos meses, las noticias de todo lado, de rabinos, de ministerios, de los mismos políticos de Israel, todos motivando al regreso de casa de Judá a su tierra. O sea, esto se está acelerando. Muchos medios de comunicación pro Israel están hablando de la necesidad del regreso. Hemos estado hablando de esto como 2 años, que el Eterno nos comenzó a hablar de estos ministerios. ¿Cuál es el final?
De tal manera que esto no tiene nada que ver con la iglesia. Yo los haré una nación en la tierra, pero ¿cuál? Sobre las montañas de Israel. Ah, está hablando de Eres Israel, está hablando de Israel. Y un rey, el rey Mashiach, será rey para todos ellos, tanto para Judá como para Israel. No tenemos dos reyes, tenemos un rey sobre todos nosotros. Nunca más serán dos naciones. En Yeshua seremos una sola nación y nunca más estarán divididos en dos reinos. Nos dividimos hace mucho tiempo, en los tiempos de los hijos del rey Shlomo, pero en Yeshua seremos otra vez una nación. El reino mesiánico, ahí seremos una nación. Las 12 tribus completas, las 12 tribus como el reino de nuestro Mashiach. Esto todavía no se hace realidad. Y nosotros entendemos que esto no tiene cómo aplicarse al sistema iglesia y a las doctrinas y enseñanzas del sistema iglesia. Esto se refiere explícitamente a Israel. Como él dice, en esta tierra, en las montañas de Israel. Aunque hoy están forzando para que ahí haya un Estado palestino, bueno, para el Eterno él lo está viendo de manera clara. Él está viendo las montañas de Israel. No importa los títulos que le pongan por encima, la tierra de Israel tiene mucha historia. Y la tierra de Israel tiene todas estas promesas. La misma tierra de Israel, Eres Israel, todo eso es tierra de Israel. No importa lo que los políticos hoy se pretendan o quieran hacer. Crear un Estado palestino para borrar a Israel. Eso es lo que quieren. Por eso cuando escuche eso, no crea que eso tiene buenas intenciones. Pero el Eterno ya ha hablado en esta tierra, en las montañas de Israel. Ahí, mis hermanos, habrá un rey poderosísimo, un rey grande que reinará sobre toda la tierra. Y todo lo que se levante en esa tierra contra nuestro rey y contra su reino, mis hermanos, será desmenuzado. Van a perder cualquier guerra que emprendan cualquier nación, porque ya nuestro Padre ha establecido esto. Ahora, cuando Él dice en esta tierra, en las montañas de Israel, estos detalles hacen imposible interpretar esta profecía de un reino futuro simplemente como un reino de la iglesia. La iglesia para el milenio no existirá. Muchos dicen, no, sí, es que son los creyentes, sí, pero los creyentes tienen que arrepentirse y unirse al reino del Mashiach, unirse al reino de Yehudá y al reino de Israel. Estos dos reinos serán uno. Habrá un solo reino, como dice aquí en la profecía. Yo los haré una nación. No habrán dos naciones. No dice, bueno, los haré una nación. Una nación será Israel completamente como reino y la otra será la iglesia. No, no hay tal cosa. Yo los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel. Esto, mis hermanos, está hablando de Israel. Este es Israel. Este es el Israel restaurado. Este es el Israel regenerado. Este es el Israel redimido. Este es el Israel que pertenece al Rey eterno. Este es el Israel que fue salvo. Este es el Israel que está entrando plenamente en el reino de Elohim. En Daniel capítulo 2 habla también de un reino eterno. Y dice, en los días de esos reyes, el Elohim del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Y su reino no será dejado a otro pueblo, sino que quebrantará en pedazos y molerá a polvo todos los otros reinos, pero él mismo permanecerá para siempre. Como la piedra que viste, la cual sin manos humanas fue cortada del monte, y quebró en pedazos el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Elohim ha revelado al rey lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdad y su interpretación es segura.
Para el final del tiempo sabemos que se levantarán algunos reinos, como dice Daniel, aparte de los reinos de la historia que existieron pero desaparecieron. Sin embargo, para el final se levantarán varios reinos. El reino de Estados Unidos, el reino de Rusia, el reino del Oriente y el reino del Antimashiach y otros reinos que vemos que están surgiendo. Pero esos reinos serán por poco tiempo, porque en los días de esos reyes, o sea, en el Aharid Hayamín, como dice Daniel, al final de los tiempos, y no importa lo que se levanten y con la tecnología y con inteligencia artificial y con lo que quieran levantarse, esos reinos no van a permanecer. Todos estos reinos serán destruidos. En los días de esos reyes, el Elohim del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Esto que estamos haciendo, esto que está haciendo nuestro Padre con nosotros, con Israel, es el cumplimiento de estas profecías de Daniel. En Daniel capítulo 4 dice: hasta que sepáis que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Es que la mayoría cree que Hasatán reina sobre los reinos de los hombres. No, Hasatán no, ella está destruido. Es el Altísimo, nuestro Elohim, el gran rey que gobierna el reino de los hombres. Hay un reino sobre todo, hay un reino que tiene el control absoluto de todo, y esto es lo que nos da a nosotros confianza. Daniel en el capítulo 4 dice, por ejemplo, el verso 25, tú serás echado de la humanidad y tu morada será con los animales salvajes. Comerás hierba como un buey y tendrás tu habitación bajo el rocío del cielo, y 7 temporadas pasarán sobre ti, hasta que aprendas que a Elión, el Altísimo, es el amo del reino humano. Y él se lo da a quien le place. Cuando este periodo había terminado, yo, Nebuchadnezzar, levanté mis ojos hacia el cielo y mi razonamiento regresó a mí. Bendije a Elión, alabé y di gloria a el que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, su reino permanece por todas las generaciones. Bendito eres tú, nuestro Rey Altísimo. Padre, de verdad te adoramos, te exaltamos, te damos a ti la cabot, nuestro Padre, porque tú eres aquel Rey que vives para siempre, porque su dominio, su reino, es un reino eterno. Tu reino permanece, nuestro Padre, por todas las generaciones. El verso 35 dice, todos los que habitan en la tierra son contados como nada. Él hace de acuerdo a su voluntad con el ejército del cielo y con aquellos que habitan en la tierra. Nadie puede soportar su poder ni preguntarle, ¿qué es lo que has hecho? Así que ahora yo, Nebuchadnezzar, alabo y grandemente exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a aquellos que caminan en soberbia. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿A quiénes que están dirigidas estas palabras? A Nabucodonosor. Para él que pisoteó el reino de Israel, que destruyó Jerusalén, que quemó los santuarios. Resulta que todo esto sucedió con el permiso de Elohim, con el permiso directo de Elohim para el castigo de su propio pueblo. Pero cuando pensó demasiado en sí mismo, Elohim pronunció una sentencia sobre él a través de su profeta. Pero por un tiempo, hasta que aprende que incluso cuando las religiones idólatras gobiernan y los paganos gobiernan en todas partes, todo sigue estando en la mano de Elohim. El Elohim supremo es el que gobierna el reino de los hombres. Y también cada reino se lo da a quien él quiere. Él puede incluso poner gobiernos malos. Eso depende, es de la voluntad del Creador.
Cada nación tiene el rey que la nación merece. Pero nosotros, como hijos del Eterno, mis hermanos, debemos siempre estar bajo el reino de nuestro Padre. Saber que este reino gobierna sobre todos los hombres. Su reino gobierna sobre todo. Ahora, aquí se enfatiza nuevamente, y nunca debemos olvidar que Elohim siempre y en cualquier circunstancia sigue siendo el gobernante supremo, el rey supremo. En el capítulo 7 hay una profecía sobre el Hijo del Hombre aquí en Daniel, capítulo 7, que es una importante profecía que Yeshua cumplió, a lo que se refirió Daniel en el verso 9. Daniel 7, 9 al 14. Mientras miraba tronos, o sea, los reinos de esta era, los reinos de esta era final, mientras miraba tronos fueron puestos en su lugar, y el anciano de días tomó su lugar. Sus vestiduras eran blancas como la nieve, el pelo de su cabeza era como lana pura, su trono era llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Este anciano, ¿dónde lo volvemos a ver? Este anciano aquí, el anciano de días, tomó su lugar. ¿Cómo estaba este anciano? Sus vestiduras eran blancas como la nieve, el pelo de su cabeza era como lana pura, su trono era llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Esto lo volvemos a ver nosotros en el libro de Revelación, capítulo 1. El libro de Revelación vuelve a presentarnos al anciano de días, Yeshua. Su cabello es blanco como blanca lana. Es un anciano de días. Un anciano de días quiere decir que a pesar de que él es de la eternidad pasada, desde antes de este mundo, él es muy joven. Él es un anciano, pero es de días, como un bebecito. Un destello de fuego, dice el verso 10 de Daniel, capítulo 7. Un destello de fuego fluía de su presencia. Miles y miles le ministraban a él. Millones y millones estaban delante de él. Entonces la corte celestial fue convocada y los libros fueron abiertos. Nosotros vemos esto en Revelación capítulo 5, cuando este anciano de días está en el trono y ahí toda la creación le adora. O sea, Daniel estaba viendo todo lo que el Eterno nos ha permitido ver de nuestro Rey exaltado. Y dice el 11, yo seguí mirando, entonces por las palabras arrogantes que el cuerno estaba profiriendo, hablando del anti-Mashiach, para el Eterno es simplemente un cuernito chiquito. El hombre lo ve como, terrible cuando se levante el anti-Mashiach. Si estamos en el reino, mis hermanos, será un cuerno chiquito. Si usted está fuera del reino, ahí sí, a temerle, pero no debemos temerle. Yo seguí mirando y entonces por las palabras arrogantes del cuerno, que este cuerno estaba profiriendo, yo miré cuando la bestia fue muerta. Su cuerpo fue destruido y fue dado para ser quemado con fuego. Bendito, bendito eres tú, Adonai, porque ya no estás mostrando el fin desde el principio. Ya sabemos el fin del anti-Mashiach. Sabemos el fin de los últimos reinos. Estos reinos que estamos viviendo, no importa lo poderosos que parezcan, van a ser destruidos. Todos los reinos y solo un reino se establecerá. Y en cuanto a las otras bestias salvajes, o sea, los otros reinos, su dominio fue quitado, pero sus vidas fueron prolongadas por un corto tiempo. Yo seguí mirando las visiones de noche, cuando vi viniendo en las nubes del cielo a alguien como el Ben Adam, el regreso del Mashiach. Él se acercó al anciano de días y fue llevado ante su presencia. El rey viniendo con la presencia de el Altísimo. Y a él fue dado dominio, al Ben Adán, fue dado dominio, el honor y el reino
para que todas las naciones, tribus y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. La pregunta, ¿se ha hecho realidad esto también? No, aún no. Pero se ha dado poder y será revelado y se cumplirá y todo se someterá a nuestro Rey Mashiach. ¿Cuándo será que se abre este reino? En su regreso, en la manifestación de su gran cabot, de su Shejinah. Este es otro aspecto del reino de Elohim, que ya se refleja en el Tanaj, que ya nos lo anunciaron a través de los profetas. Ahora, ¿cuándo sucederá esto? Daniel 7:18 dice, pero los Kedoshim de Aelión, los Kedoshim, los apartados del Altísimo, recibirán el reino. Amén, aleluya, Baruch Hashem, Yeshua. Los Kedoshim de Aelión recibirán el reino y poseerán el reino por siempre y para siempre. Padre, bendito eres tú, nuestro Elohim. Bendito eres tú porque el reino es para nosotros. Los Kedoshim, los apartados del Altísimo, recibiremos el reino y poseeremos el reino por siempre y para siempre. Reinaremos con nuestro rey sobre todo. Recuerden que él dice que este reino se establecerá en las tierras de Israel. Los apartados de Elohim, los Kedoshim, los santos de Elohim, reinaremos con él. Este es el reino de aquellos que fueron el real sacerdocio en la tierra. Hoy somos reyes sacerdotes, somos este real sacerdocio y debemos ejercer nuestro reinado. Si no nos mantenemos firmes, si no nos abrimos, si no nos consagramos, si no logramos nuestra plena salvación, si no cumplimos nuestro destino en esta tierra, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que mantenernos firmes, tenemos que abrirnos a nuestro Rey, tenemos que consagrarnos, tenemos que avanzar en nuestra salvación, cumplir nuestro destino en esta tierra y así reinaremos con Él para siempre. Ahora, en Daniel 7, 26, 27 dice, pero cuando el juicio sea dictado, le despojarán su dominio para abolirlo y para ser completamente destruido. Entonces el reino, el poder y la grandeza de los reinos bajo todo el cielo serán dados al pueblo Kadosh del Altísimo. Su reino es un reino eterno y todos los poderes le servirán y le obedecerán. Esta porción que dice aquí, cuando el juicio sea dictado, dice que se va a convocar a la corte celestial. O sea, cuando los jueces celestiales, entonces los jueces se sentarán, dictarán la sentencia y le quitarán el poder de destruir y lo abolirán completamente al enemigo. El enemigo quedará totalmente desprovisto de todo poder y será abolido, como vemos en el Brit Hadashah, que cuando venga el Mashiach, cuando venga nuestro rey, destruirá al anti-Mashiach, pero también un pequeño ángel será suficiente para atar por 1000 años y para encadenar al maligno. Entonces el reino, el poder y la grandeza real en todos los lugares celestiales serán dados al pueblo del Altísimo. Qué cosa tan impresionante eso. No solamente un reino sobre la tierra de Israel, no solamente sobre la tierra, el reino, el poder y la grandeza real en todos los lugares celestiales serán dados al pueblo de los apartados del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Pero esos gobernantes ya serán
en el reino. Muchas naciones que hoy están en la tierra, sí, pasarán al reino, pero todas serán gobernadas por nosotros, por los apartados del Altísimo. Ahora, en el profeta Obadiyah, el profeta Abdías dice, pero en el monte Sión habrá liberación, habrá un lugar Kadosh, y la casa de Jacob tomará por herencia a aquellos que la tomaron a ella por herencia. La casa de Jacob será un fuego y la casa de Joseph una llama prendiendo fuego y devorando el tocón, que es la casa de Sab. No quedará campos de grano en la casa de Sab, porque Adonai ha hablado. Aquellos en el Negev reposarán la montaña de Sab, y aquellos en Cefela, la tierra de los Filistín, ellos poseerán el monte de Efraín, y el campo de Shomrón y Beniamín ocupará Gilead. Y este será el dominio de la cautividad de los hijos de Israel, la tierra de los Kenanim, tan lejos como Sefarat, y los cautivos de Jerusalén en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Entonces los victoriosos ascenderán al monte Sión para tomar venganza contra el monte Esaf, y el reino pertenecerá a Adonai. ¿A dónde dice que vendrán los salvadores? O sea, los hijos del Eterno, al monte Sión, y será el reino de Adonai. Cuando Yeshua venga, sabemos que Él nos reunirá, como dice Matitiajo. Él enviará sus malajín y recogerá a todos los exiliados de todas las naciones bajo el cielo, porque se establecerá este reino al monte de Sión, y será el reino de Adonai. Y una vez más, la apertura del reino de Elohim está relacionada con la salvación de Israel en todo el mundo, en todos los países y en la tierra de Israel. Ahora, la última escritura para esto es Miqueas 4:1 al 8. Pero en el Aharit Hayamín, el monte de la casa de Adonai será establecido como el monte más importante. Será considerado más altamente que todas las otras colinas, y los pueblos correrán a él. Muchos gentiles irán y dirán, vengan, subamos al monte de Adonai, a la casa de Adonai de Jacob. Él nos enseñará de sus caminos, y nosotros caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, la palabra de Adonai de Jerusalén. Él juzgará entre muchos pueblos y será árbitro para muchas naciones lejos. Entonces ellos martillarán sus espadas para arados y sus lanzas para cuchillas de podar. Las naciones no levantarán espadas en contra de la otra y nunca más aprenderán la guerra. En cambio, cada persona se sentará debajo de su viña y de su higuera, con nadie que lo moleste, porque la boca de Adonai Tsebaot ha hablado. Bendito eres tú, nuestro Adonai. Aunque todas las naciones anduvieren cada una en el nombre de sus dioses, nosotros caminaremos en el nombre de Adonai, nuestro Elohim, por siempre y para siempre. Cuando ese día venga, dice Adonai, yo convocaré al cojo y reuniré a aquellos que están dispersos junto con aquellos afligidos. Yo haré del cojo un remanente, y ella que fue rechazada una nación poderosa. Adonai reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ese tiempo en adelante y aún eternamente. Tu torre nublada del rebaño, colina de la hija de Sión, sobre ti el dominio llegará y entrará, aún el primer reino de Babel a la hija de Jerusalén. Aquí está hablando de una nueva etapa, de algo que ni siquiera podemos imaginarnos, leer. Lo único que necesitamos es leer la palabra y orar para que el Eterno nos revele la grandeza de este reino. Esto, mis hermanos, sucederá en una dimensión impresionante. El ascenso final de Elohim es inseparable de su establecimiento como rey de Israel. La manifestación final de Elohim
es inseparable de su establecimiento como rey de Israel. Y el reinado final de Elohim ocurrirá cuando el remanente de Israel, que en el tiempo final estará en la tierra, se someterá todo a Elohim y le permitirá restaurar su santuario terrenal. No un tercer templo con sacrificios, como muchos lo pretenden ahora, sino un centro espiritual en Sion, un centro espiritual en Jerusalén, pero este centro espiritual con el rey Mesías Yeshua en su trono, como dice Yirmiyahu 3:17, en esos días ellos llamarán a Jerusalén el trono de Adonai, no al templo, a Jerusalén. Todas las naciones estarán reunidas allá en el nombre de Adonai, en Jerusalén. No andarás más de acuerdo a sus testarudamente malvados corazones. Oh, nuestro Padre, necesitamos urgentemente despertarnos por este tu reino, nuestro Padre, por este anhelo de tu corazón. Cuando decimos, venga tu reino, nuestro Rey. Cuando clamamos a ti, venga tu reino. Cuando cada mañana, nuestro Padre, decimos, venga tu reino. Que de verdad seamos tocados, iluminados, Padre, por tu presencia, por tu palabra, por este reino, Padre maravilloso, que tú quieres establecer más allá de cualquier imaginación. Que seas tú, nuestro Rey, revelándonos tu palabra. Que seas tú, Padre, atrayéndonos como un imán, Padre. Atráenos para vivir en tu reino. Apéganos a este tu reino, Padre. Que Jerusalén sea convertida en esto que tú quieres, en el trono de Adonai. Que todos trabajemos, Padre, para convertir a Jerusalén en el centro espiritual en Sion. No estamos hablando, Padre, de un templo, estamos hablando de Jerusalén. Que Jerusalén sea liberada, que Jerusalén sea restaurada, que esta Jerusalén sobre la cual David reinó y David estableció su trono, Padre, que nuevamente se establezca ahí el trono de David bajo el reinado de Yeshua. Jerusalén será la capital del reino. Es la capital hoy día y será la capital del reino de nuestro Mashiach. Yeshua, que todos trabajemos por este reino único, maravilloso, por este reino, Padre, que tú estás estableciendo y nos has llamado en estos días. Amén. אשר ביצעני אדוני הרבה מנוחות נהן נפשי שובע ינחני במעגל צדק ינחני במעגל צדק למען נפשי שובע ינחני Adonai roi achsa Dasher mitzvah Adonai roi achsa Al memenchot V'na'alani nafshi Ashover Yechani v'magel
of the